Venga, va, dale. ¿Qué? Bueno, pues he hablado antes con Eric y otro chaval que hacen algo parecido a lo que hago yo, que es desarrollo web. Muy bien. Y bueno, me han estado orientando también un poco. Pero, o sea, yo la idea que tengo originalmente es de, con lo que sé de programación, poder ayudar a los negocios que están como empezando o que tienen poco recorrido digital a tener esa exposición en el mundo digital. ¿Cuánto tiempo llevas con la idea esta? 4 meses o así. ¿Y estudiaste para esto? ¿Qué edad tienes tú? 20 años. 20 años. ¿Y entonces ¿qué pasa? ¿Que te ronda la idea de emprender o bueno, has trabajado para otro primero? Bueno, hice las prácticas del grado superior para otro, Sí. Desarrollando una web y tal. Y ahora le he hecho una web a un terapeuta, un compañero, amigo. Sí. Ya se la he hecho, se la he entregado y todo, y la estoy posicionando. Y la idea es hacer un poco esto también con otros negocios del mundo analógico, como dices tú, en darle como esa exposición, empezar a darle la exposición al mundo digital, tanto con redes sociales como entonces, con la te web. has demostrado a ti mismo que eres capaz de hacer eso para otros, ¿no? Sí. Has llamado a tu colega, que entiendo que se la has regalado o la has cobrado. Sí, se la he regalado, le voy a cobrar el mantenimiento. Esto no lo sabe él todavía. Bueno, pero... escúchame. Sí. ¿Está aquí tu colega? No, es... ¿Cómo se llama? Se llama José Ángel. José Ángel, Sí. te va a cobrar el mantenimiento. Le voy a cobrar el mantenimiento. Pero escúchame, eso es una técnica, tú regalas algo y empiezas a cobrar luego, es más fácil que vender. Y ahora, una vez has acabado entiendo que te ha molado y que quieres seguir haciéndolo, ¿no? Sí. ¿Y qué coño piensas hacer? ¿Cómo vas a buscar clientes? Pues vendiéndole a más gente la web. Ya, ¿y cómo? ¿Cómo? Pues hablándoles por LinkedIn, como salió el podcast el chico aquel, David Vaquerizo, me dio muchas ideas para poder contactar con gente que tenga los negocios de forma física. También el compañero que ha salido antes, que ya tiene cierto recorrido en esto, me ha dicho eso, pues que vaya escribiendo a gente donde vea ciertos fallos o consejos que yo pueda dar a otros negocios donde puedan aprender, y luego ya ahí poder decirles, mira, yo tengo esto, hago esto, si te parece bien, pues... ¿Y te has hecho tu propia web también para comunicar que haces webs? Sí, tengo mi propio portfolio donde tengo, expuesto mis 3 trabajos que habré hecho y... O sea, vas a atacar a la gente a través de LinkedIn, ¿no? Te vas a hacer un perfil y vas con el portfolio vas a tener como una especie de portfolio que vas a enviar en el caso de que ellos estén interesados, ¿no? Sí, exacto. Eso. Yo también te diría que ahora hay un filón que son los kits digitales. Hay un mogollón de empresas que han pedido el kit digital y que no tienen huevos a entregarle las webs porque no hay gente como tú que hagan webs. Entonces yo cogería el teléfono, levantaría el teléfono y llamaría a las empresas que están ofreciendo los kits digitales y me ofrecería para hacer el servicio de hacer las webs, porque ahí seguro que te va a salir mucho trabajo. Hola, ¿disfrutando del podcast de José? Nosotros también. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe 2 o 3 cafés al día? Café Incapto. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero... Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. Vamos a ver cómo se tosta el café, ¿no? Que café bueno, ¿eh? Que... Ellos son muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se tome ese café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte a Incapto. Café en grano de especialidad, listo en tan solo 30 segundos. ¿Y dónde se ve esto de las webs que hacen? O sea, las empresas que tienen el kit digital. Pues la mayoría, si te metes en internet y ves la gente que se ofrece para hacer kit digital, pues yo atacaría a esa gente. Diría, oye, mira, yo soy una persona que hago webs, que tengo este portfolio, que soy un experimentado, aunque no desarrollador de web, pero tú miente un poquito, que eso siempre funciona, y tienes que venderte bien. Y entonces... coge experiencia ahí, tío, porque esa gente va desbordada de trabajo y seguro que un tío como tú, freelance, les va a encantar y vas a tener ahí un filón de bastante trabajo. Y a partir de ahí, pues aprovecha esta ola y poco a poco luego también lo puedes combinar con el LinkedIn. Pero yo creo que ahora tienes un buen momento para hacer cosas. Y luego a partir de ahí... agentes digitales. Pues mira,
Muy bien, ¿ves? Yo creo que si pones agentes digitalizadores por Google, te van a salir un listado de puta madre con las direcciones y con los mails, con lo cual vas a poder seguramente contactar con ellos y ofrecerle tus servicios. Vale. Que eso va a ser súper fácil y va a estar bien. Y cuando yo tenga ya cierto recorrido en esto, ¿cómo me recomendarías que empiece? Claro, cuando ya tenga varios clientes, necesitaré pues contratar a una persona que me ayude con los proyectos. ¿Cómo me recomendarías empezar a que no me la líen con esto? ¿Sabes? Es decir, contratar a una persona y que... Yo creo que ahora no tú sea estás en así. una fase tan verde que ahora empezarte a preocupar por lo que te va a pasar de aquí 2 años no tiene mucho sentido. Yo ahora, o sea, para que te hagas una idea, yo cuando me saqué la carrera y quería hacer proyectos de ingeniería, lo que hice fue escribí, porque en aquellos momentos era más fácil escribirlo, llevar y que te hicieran fotocopias, y empapelé Badalona de carteles de si quieres abrir un local, te hago el proyecto. Y mucha gente me dijo, estás loco, ¿cómo un ingeniero se va a anunciar en papeles en las farolas? Y yo lo hice y me salieron 10 proyectos, ¿sabes? Entonces, al final, lo más importante es poder comunicar a la gente lo que tú haces. Da lo mismo el medio, será más o menos ridículo, pero a raíz de aquello pues me salió una asesoría que luego me daba proyectos y tal, y ahora lo que tienes que focalizarte es en crecer tú como freelance. Y luego ya veremos, o sea, ya en el próximo Café con José de aquí un par de años vienes y hablamos de la segunda fase. Pero no te empieces a preocupar de cosas que van a pasar bastante adelante, porque tienes la gran ventaja de que en realidad tienes ahora un camino durante 1 año o 2 años donde lo vas a pasar súper bien haciéndolo, y sobre todo cuando llegues a tu casa empieza a discurrir dónde está tu cliente y cómo lo puedes buscar y cómo puedes hacer que el tío se entere que tú haces ese servicio. Esas 3 cosas te tienen que golpear la cabeza una y otra vez. Y a partir de ahí, pues ya cuando tengas que contratar y ya luego te darás cuenta que tu negocio pues no es muy escalable y todas las historias estas que ya empezamos a explicar en muchos contenidos, pues ya tendrás otros problemas. Pero ahora tu problema es conseguir a alguien que te dé negocio recurrente, sin que le tengas que cobrar el mantenimiento. Vale. Otro de los negocios buenos que tienes que hacer es hacer webs, pero venderles el hosting, que eso es un recurrente anual, que eso te puede dar, cuando tengas 1000 o 2000 webs hechas, al final eso es un fee anual que te van a caer pues a lo mejor 1000 o 2000 pavos que te hacen cobrar la paga extra, ¿sabes? Cada año. Claro, pero en el mantenimiento entiendo que entra también el servicio de que el hosting yo les... Sí, pero el mantenimiento, el mantenimiento es algo que la gente o le vendes un servicio o no te van a estar pagando dinero por nada ahí, ¿no? Realmente en las webs hay poco que mantener. Hay que mantener algunas cosas, pero no sé si el mantenimiento mensual va a ser una cosa que la gente te vaya a querer pagar con el tiempo, ¿sabes? Pero el hosting te lo tienen que pagar, porque si no desaparece la web. Con lo cual ahí yo creo que tienes un recurrente. Oye, pues dale duro, dale fuerte y venga a seguir haciendo webs. Vale, muchas gracias.